Hay experiencias que no encajan en reportes técnicos. No caben en gráficas, ni en coordenadas, ni en informes firmados. Ocurren en medio del trabajo, en la carretera, bajo el sol o dentro de la niebla, y dejan algo más profundo que una fotografía. Una grieta en la certeza. Quien trabaja en el campo aprende a confiar en instrumentos, en mediciones, en evidencia tangible. Pero hay momentos en que ni el reloj concuerda con la memoria, ni el cielo responde a las leyes que creemos entender. Lo que está por escucharse no pretende convencer, tampoco demostrar. Son recuerdos que persisten, compartidos por testigos que no buscaban encontrar nada extraordinario. Personas que estaban allí por trabajo, no por misterio. No todo lo que ocurre puede demostrarse, pero deja una huella en alguien. Este no es un canal de historias, es un espacio para hablar de las marcas que dejan ciertas experiencias. Algunas vienen del miedo, otras de la realidad. Cuando trabajaba en topografía y perforación, nos asignaron un proyecto en la zona sur, en la frontera de Veracruz y Puebla, por la zona de Maltrata. Era una zona montañosa, cubierta de bosque, donde el clima cambia en cuestión de minutos. El sol podía abrirse paso con fuerza y casi de inmediato la niebla descendía espesa y silenciosa. La llovizna aparecía sin preaviso y se desvanecía igual de rápido. Ese segundo día yo estaba a cargo como supervisor. Habíamos dejado la camioneta en la terracería y subido hasta el punto exacto que marcaban nuestras coordenadas. La máquina perforaba a buen ritmo y ya llevábamos cerca de 8 metros cuando, alrededor de las 11 o 12 del día, noté algo extraño en el horizonte. Era una nube. Al principio no me inquietó. En la montaña eso es habitual. Pero el movimiento no lo era. No avanzaba arrastrada por el viento como las demás. Parecía desplazarse con dirección y velocidad propias. Me subí a una roca para verla mejor y entonces observé que no solo se acercaba, se desdoblaba, se extendía como si estuviera desplegándose sobre nosotros. Llamé a mis compañeros. Uno comentó que entraría una tormenta. Otro respondió que no había relámpagos ni señales de electricidad en el cielo. Mientras discutíamos, la nube nos alcanzó. En segundos, la visibilidad se redujo a una niebla espesa y fría que nos envolvió por completo. Fue entonces cuando ocurrió. El estruendo constante de la perforación desapareció de golpe. El silencio en la montaña fue instantáneo y absoluto. La máquina no falló gradualmente, ni emitió advertencia alguna. Simplemente dejó de existir el sonido. Levantamos la vista casi al mismo tiempo. Entre la niebla comenzaron a distinguirse luces suspendidas sobre nosotros. Formaban una figura en delta perfectamente definida. Lo extraño es que podíamos verlas con claridad, pero no proyectaban haz alguno, no iluminaban ni la niebla ni el suelo, solo estaban allí. Después percibí la figura completa. Era una estructura triangular enorme. Si extendía los brazos hacia el cielo, sus vértices se perdían mucho más allá de mi vista. No era solo un objeto sobrevolándonos, era una presencia que reclamaba todo el espacio sobre nosotros. Se desplazaba lentamente, a no más de 50 metros de altura, en absoluto silencio. No había vibración, no había ráfagas de viento, no había sonido mecánico, solo ese movimiento pausado atravesando la niebla. Nadie corrió, nadie gritó. El miedo fue tan profundo que nos dejó inmóviles. La nave, porque no encuentro otra palabra, continuó su trayecto durante lo que calculamos fueron 5 minutos. Después comenzó a alejarse. Al mismo tiempo, la niebla empezó a disiparse y las nubes se fragmentaron hasta que el cielo recuperó su aspecto habitual. La máquina volvió a encender de pronto como si nada hubiera ocurrido. Pregunté a mis compañeros si habían visto lo mismo. Algunos lo negaron de inmediato. Dijeron que no habían visto nada, que no sabían de qué hablaba. Uno incluso mencionó que aquello debió de haber sido el demonio. Sin embargo, el ingeniero de perforación en voz baja me confesó que sí lo había visto, pero que si alguien le preguntaba le iba a negar todo. Entonces revisé mi reloj. Cuando levanté la mirada al cielo estaba terminando de hacer una anotación en el reporte y había anotado la hora. Para nosotros habían sido 5 minutos de asombro suspendido. Para mi reloj habían pasado 15.
pero para los supervisores en la base estuvimos fuera del mundo durante media hora. Intentaron comunicarse por radio. No respondimos. No había señal, no había registro de actividad. Nunca lo reportamos oficialmente. ¿Cómo se reporta algo así? ¿Con qué pruebas? No teníamos fotografías ni grabaciones. Solo un vacío imposible de explicar y la memoria compartida, aunque negada, de algo que voló sobre nosotros. Hasta hoy no sabemos qué ocurrió durante ese tiempo que no existe en nuestra conciencia. En otra ocasión, también por un trabajo de topografía, íbamos rumbo a Puebla. Un compañero y yo éramos los encargados de trasladar la camioneta con el equipo. Debíamos llegar muy temprano para encontrarnos con los perforadores y dirigirnos a una nueva obra. Salimos de la Ciudad de México alrededor de las 4:15 de la mañana. Tomamos Zaragoza y comenzamos a subir hacia Río Frío. A esa hora la carretera está casi vacía y la niebla espesa cubrió el camino. Aún así, más arriba el cielo estaba despejado y la luna se veía brillante acompañándonos en el ascenso. Mi compañero tenía sueño y me pidió que manejara yo. Mientras avanzábamos entre curvas, la niebla se volvía más densa. En una de ellas levanté la vista y noté algo extraño. La luna había desaparecido. Ya no se ve la luna, dije. Él miró hacia el cielo y confirmó que ya no estaba. Sin embargo, el interior de la camioneta seguía tenuemente iluminado. No era la oscuridad cerrada que debía acompañar a la niebla en plena madrugada. Era una luz distinta, que no proyectaba sombras largas ni definidas, sino que envolvía todo en un resplandor pálido, casi líquido. Con cuidado, saqué un poco la cabeza por la ventana para buscarla entre las nubes. Entonces la vi. No era la luna, era una luz suspendida en la penumbra, más baja y más cercana. No tenía la tonalidad ni el tamaño que había observado minutos antes. Y lo más inquietante fue notar que no permanecía fija en el cielo, se desplazaba. Nos estaba siguiendo. Se lo dije a mi compañero. Él guardó la calma y respondió que no me preocupara, que siguiera manejando con cuidado. Añadió algo que aún recuerdo con claridad. Si la camioneta se apagaba, nos orillaríamos con la inercia y si no, continuáramos como si nada ocurriera. Intenté concentrarme en el camino, pero el golpeteo en mi pecho era lo único que lograba romper el zumbido constante del motor y el silencio en la cabina. La luz se mantenía detrás de nosotros, acompañándonos en cada curva. Movido por una curiosidad casi infantil, extendí la mano hacia el resplandor que entraba por la ventana. Esperaba sentir calor, alguna vibración o cualquier reacción física que confirmara su presencia, pero no hubo nada. No quemaba, no producía temperatura. Era una luz fría, intacta, que parecía ignorar las leyes más básicas de la física. Así continuamos durante varios minutos que se sintieron más largos de lo que realmente fueron. La niebla comenzó a disiparse conforme salíamos de las curvas y de la misma manera que había aparecido la luz dejó de estar. No hubo aceleración, no hubo ruido, no hubo despedida. Simplemente ya no estaba. Seguimos nuestro trayecto y llegamos a Puebla sin incidentes. No ocurrió nada que pudiera registrarse en un informe. Nada que pudiera demostrarse y sin embargo fue otra de esas experiencias que se quedan adheridas a la memoria como una pregunta suspendida en la madrugada. Cuando me tocó trabajar en Chiapas, realizábamos labores de perforación, geología y geofísica en distintas zonas montañosas. Nuestro campamento estaba en San Cristóbal de las Casas y cada día descendíamos por la carretera rumbo a Tuxtla Gutiérrez. Dejábamos la camioneta al costado de la autopista y desde allí subíamos con el equipo hacia la montaña. Chiapas es un territorio imponente, donde la selva y la altura se fundan en un paisaje que parece infinito. Aquella ocasión, trabajábamos desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Alrededor de las 12, bajamos nuevamente a las camionetas para comer y descansar unos minutos antes de continuar. Estábamos reunidos cuando uno de los compañeros señaló hacia el cielo. A unos 100 metros de distancia, suspendida sobre nosotros, había una esfera perfectamente definida. No era grande en proporción del cielo, pero sí lo suficiente para imponer la mirada. Completamente plateada, reflejaba el sol con un brillo limpio y uniforme. Parecía una gota de mercurio suspendida en el cielo. Durante los primeros segundos nadie quiso nombrarla.
La explicación más inmediata fue que podía tratarse de un globo de Cantoya. Era lógico, yo mismo lo pensé, pero al observar mejor noté la ausencia de cualquier estructura inferior. No había armazón, no había caja, no había nada que colgara debajo como suele ocurrir con ese tipo de globos. La esfera se trasladaba de sur a norte, lentamente, con una estabilidad que no parecía depender del viento. No oscilaba, no se inclinaba, no fluctuaba en la altura. La seguimos con la mirada durante varios segundos. Entonces, medio en broma, medio en una intuición que no supe explicar, comenté que si continuábamos concentrados en ella quizá terminaría por acercarse. Mis compañeros se rieron y me pidieron que no dijera tonterías. Y en ese instante comenzó a descender. Bajó hasta unos 50 metros de altura y pasó directamente sobre nosotros. No se detuvo, no hizo ruido, no generó vibración alguna. Se desplazó con una calma que resultaba desconcertante, como si simplemente estuviera transitando en un espacio que le era propio. Uno de los compañeros, visiblemente nervioso cuando la vio descender, propuso arrojarle piedras para espantarla. Fue una reacción instintiva, casi infantil, una forma rústica de enfrentar lo desconocido. Algunos alcanzaron a tomar video y fotografías. Capturamos imágenes desde distintos dispositivos. Sin embargo, días después, al revisar los archivos en distintas computadoras, descubrí que ese material había desaparecido. No estaba dañado, no estaba en otra carpeta, no figuraba como archivo corrupto. Simplemente no existía en ninguno de los equipos que se había copiado. Nunca pudimos recuperarlo. Aquella esfera no fue la experiencia más aterradora que viví, pero sí una de las más desconcertantes. Ocurrió a plena luz del día, frente a todos, sin niebla ni tormenta que pudiera distorsionar la percepción. Y aún así, lo único que quedó fue el recuerdo compartido de una forma plateada atravesando el cielo como si el espacio le perteneciera. Montaña, carretera, selva, lugares distintos, momentos separados por años y kilómetros, y sin embargo la misma sensación persistente. Algo que aparece cuando menos se espera, algo que observa sin anunciarse y que se marcha sin dejar pruebas tangibles. Una nave que parece arrastrar el tiempo consigo, una luz que sustituye a la luna en plena madrugada, una esfera plateada cruzando el cielo con una calma imposible de cuestionar. No hay conclusiones definitivas ni registros que puedan sostener un laboratorio. Solo recuerdos permanentes e intactos, resistiendo el paso de los años. Tal vez el fenómeno no busca ser capturado en cámaras ni archivado en expedientes. Tal vez solo necesita ser visto y recordado. Algunas historias no buscan ser explicadas, solo acompañadas, porque siguen ahí, esperando a que alguien les haga espacio en la memoria. Esto fue Esa Mina. Nos escuchamos en el próximo capítulo.